la bendición de Dios. La bendición de Dios. Definitivamente, lo primero que tenemos que entender es que cuál es la base de la familia, o mejor, cuál es la base de la sociedad, la familia. Un hombre llamado Augusto Comte, con M, Augusto Comte, sociólogo, nacido en Montpellier, Francia, en el año 1798, fue el creador del positivismo. Y este hombre, sociólogo, que estudia la metodología de la sociedad, no era un hombre religioso, no era un hombre cristiano, no era un hombre tampoco metafísico. Solo creía en la sistematización científica. Y la sistematización científica consiste en el proceso del análisis, de la síntesis, de la interpretación, de la implementación, sucedidos para explicar un proyecto, en este caso, un proyecto llamado familia. Por eso él fue el inventor de esa frase. La base de la sociedad es la familia. Allí fue donde salió esa frase. Y definitivamente la familia es la que hace que existamos como seres unidos o ciudadanos. Una ciudad está compuesta ¿por qué? Por familias. La ciudad puede ser muy hermosa, puede tener grandes edificios, pero si no viven personas y menos hay familias, ¿esa ciudad de qué sirve? De nada. Entonces, ¿qué es importante? ¿La ciudad o las familias que están en la ciudad? La familia. Entonces, por eso, la base de la sociedad es la familia. Pero, a pesar de que vimos toda esta historia, la manera o la verdadera historia de raíz más antigua del matrimonio o de la unión entre un hombre y una mujer en el ser humano fue creado de acuerdo al modelo de Dios. Es Dios quien comenzó ¿con quién? Con Adán y Eva. Pero cuando usted dice que usted nació o viene del chango o viene del mono o del simio, pues ya usted empieza a colocar sus propias ideas, ¿cierto? Y empieza a pensar de que, bueno, pero si Adán y Eva no existieron. Adán y Eva eran personas comunes y corrientes como usted y yo. Solamente que se tomaron por ahí unos 100 años con Dios para Dios enseñarles todo lo que hasta hoy nosotros podemos entender, inclusive intuitivamente. Porque el hecho de estar en el huerto no fue una cuestión de una semana y a la semana pecó, o un año y ya pecó. No, no. Ellos estuvieron en el huerto muchos años. Porque entonces, ¿quién le enseñó a Eva a tener sus hijos? ¿Cómo criarlos? ¿Cómo levantarlos? Inclusive, aún en el momento del parto, ¿quién los asistió? Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, bueno, eso llegó porque sí. No, Dios es un Dios de orden. Y Dios, estoy seguro, les enseñó todo esto porque la palabra dice que Él les enseñaba en las tardes, cuando llegaba el día, en las tardes dice la palabra de Dios que Él prácticamente les enseñaba todo porque ellos no tenían esa información. Dios era su maestro. Y vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 9. Y aquí está Jesús hablando con los fariseos. Y miremos las palabras que Jesús explicó. Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar su mujer. En otras versiones dice que si era lícito al marido
hacerle el divorcio, darle carta de divorcio, repudiarla. O sea, a ver si, dice que para ver si caía en la trampa. ¿Por qué? Porque el divorcio no es permitido por Dios. Y muchas veces nos divorciamos sin que nunca estuviéramos casados. ¿Sí le ha pasado? Muchas veces hay gente que se divorcia sin nunca haber estado casada. Entonces vivía en unión libre o algo y un día se dejaron y entonces preguntaron, hola, ¿y usted qué? Ah, no, yo ya me divorcié. Pero es que usted nunca se casó, ¿cierto? Entonces vamos a ver esos detalles. Dice entonces acá el versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió, el 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. ¿Al principio de qué? De la creación. Versículo 6. El versículo 6. Entonces, desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, ¿qué fue lo primero que hizo después de tener a Adán y a Eva? Bendecirlos, ¿cierto? Y dice acá, versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos, sino uno. Y el versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelvo y pregunto, ¿quién juntó? Pero hoy vemos que muchos que se casan, Dios no los juntó. Dios no los bendijo. Pero ellos tomaron la decisión de ¿qué? De casarse y de estar unidos. Pero dice que lo que Dios juntó no se separe. Entonces, primero la advertencia es ¿cuál? O sea, el hombre no puede separar lo que Dios juntó. ¿Ok? Y yo sé que aquí ya empiezan los conflictos. Su mente está luchando. Su mente está acá. Ay, pastor, y entonces, y yo me divorcié. ¿Y cómo fue la cosa? Entonces, o sea, yo me siento mal por esto. O ni siquiera me he casado. O sencillamente un día dijimos, pues vamos a ir juntos a ver cómo nos va. ¿Cierto? A mí me pasó con mi esposa. Cuando llevaba ya un año con ella, había nacido ya Caterine y pues tomamos la decisión. Nosotros no conocíamos de Dios ni nada de eso. Y pues vámonos, ya tenemos un niñito, una niña. Pues ya, vámonos a vivir juntos. Y allí fue donde ya empezamos, días después, a conocer de Dios y luego ya nos casamos. Y entendimos por qué era que nos casábamos, no antes. Antes estábamos como vivíamos, como muchos viven. Y fue Dios quien los creó, fue Dios quien los juntó. Mire el versículo, vemos el 8, y los dos serán una sola carne, y así que ya no son más dos, sino uno. Y estas frases son muy complicadas para la pareja. No se entiende realmente qué era lo que quería decir. ¿Qué es ser uno? Porque usted todavía cuando se mira ve que son ¿qué? Dos. ¿Cómo ser uno? ¿Cómo ser una sola carne? Entonces muchas veces se toma el versículo 7 diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces muchas veces se interpreta que lo primero que tiene que hacer una pareja es dejar ¿a quién? Al suegro, a la suegra, al papá y a la mamá, y irse a vivir juntos, solos.
Y se ha pensado que es que así se hace para que ellos no interfieran en dónde, en la relación de ellos. Pero realmente no es la interpretación correcta. Cuando realmente está hablando de esto es porque yo no voy a dejar a mi papá ni a mi mamá, porque la palabra dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces ya me casé y me voy y no me preocupo más por mi papá ni por mi mamá. No, usted lo sigue haciendo, ¿cierto? Usted sigue viendo por ellos, lo sigue visitando y todo esto. Es importante. Entonces, no era dejarlos, ¿sí? Y es lo que vamos a comprender un poco más en esa mañana. Y fue Dios quien los creó. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién los juntó? Dios. Ahora yo le hago la pregunta. La persona que está con ¿usted la buscó y usted se juntó con ella o usted le preguntó a Dios? Uy. ¿Usted le preguntó a Dios si era la persona con la que él lo iba a juntar? ¿O usted lo miró a los ojos? Y cuando se miraron, ¡oh! Amor a primera vista. Te amo. Eres la mujer de mi vida. Yo creo que todos pasamos por eso. La pasión fue lo que nos ¿qué? Lo que nos sedujo, lo que nos atrajo. Me gustaba cómo hablaba, me gustaba cómo decía las cosas, me gustaba la chocolatina que me llevó. ¿Se acuerda la chocolatina que le llevó? La primera chocolatina. ¿Quién nos regaló la chocolatina, cierto? ¿Y qué le sacó a usted cuando su marido le llevó la primera chocolatina? Una sonrisa, ¿cierto? Le sacó una gran sonrisa y usted estaba contento allí y feliz. Y mire lo que pasó. Vamos a ver que entonces es Dios quien los creó, es Dios quien los juntó. Ahora, vuelva a leer el versículo 9. Mire lo que dice. ¿Cómo dice? Léanlo ahí. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Unir, ¿qué es? Unir es juntar, es adherir, sujetar, para que cuando se vean como uno solo. ¿Cierto? Eso es lo que significa unir. Y realmente, ¿para qué los juntó Dios? Para que hablemos de Adán y Eva. ¿Para qué Dios los juntó a ellos? Ya los creó. Después vamos a hablar de la imagen y semejanza. Ustedes ya conocen eso. Pero ya los juntó. Ahora, ¿para qué los juntó? Ahora, mire a la persona que está a su lado, a la parejita que tiene a su lado, su cónyuge. Vuélvale a tomar la mano, mire a los ojos y le dice, Dios creó a Adán y le trajo a la mujer para cumplir su propósito. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando hizo a Adán y a Eva? Dice que los juntó y los trajo. Vamos a mirar eso ahora. Ahora, el arquitecto, el ingeniero y creador de todo lo que vemos, lo hizo por una razón. Todo estaba creado, todo estaba listo, todo estaba organizado. Ya estaba también Adán y la mujer. Ahora, ¿con qué propósito Dios creó todo y por último hizo al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios hizo a los seres humanos? Vamos a mirar. Vaya a Isaías 45:18. Bien. Isaías 45, versículo 18. Vamos a ir en esta introducción a esos temas. Algunas parejas se sienten tan bien que ya no lo necesitan. Han superado todo, pero hoy creo que vamos a poder darles un apoyito a los que creen que están muy bien. Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y la creó, no la creó en vano,
para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice entonces que Dios creó todo y que lo creó para que en la tierra, para que la tierra no estuviera sola, sino que fuera ¿qué? Habitada. Entonces, Dios tenía un propósito eterno. O sea, Él no necesitaba crear nada, pero decidió en Él hacer algo. Quiso hacer un hombre y una mujer, un ser humano, y para eso le hizo la tierra, le colocó las plantas, le colocó los animales, hizo todo cuanto usted ha visto que existe. Y le dio al ser humano la capacidad de pensar, de razonar, de ser inclusive un ser espiritual. Le dio muchas cosas, pero lo hizo con un propósito. Dios no crea las cosas porque sí. Dios las hace siempre bajo un propósito. Ahora busque Éxodo 29, versículo 45, y vamos a ver ese propósito. Si Dios lo creó todo, entonces nos creó a nosotros también, y a Adán y a Eva también. Ahora, miremos el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Éxodo 29, versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos yo Jehová. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios al crear al ser humano? ¿Habitar dónde? En la catedral, en la iglesia, ¿en dónde? En medio nuestro, ¿cierto? En medio nuestro. Y si usted va, y eso que fue Éxodo, o sea, en la antigüedad. Ahora vaya a Apocalipsis, capítulo 21. Vaya hasta Apocalipsis. O sea, lo que va a pasar en muy poco tiempo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, lo que Dios se propuso al crear al ser humano, lo propuso, lo pensó, lo llevó a cabo con Adán y Eva, y aunque pasaron muchas cosas después de Adán y Eva, ¿cómo ve al final Dios las cosas? ¿Dónde se ve Dios al final? Cuando pase toda esta hecatombe y esos problemas que tenemos, ¿cómo ve Dios el futuro? Versículo 3, ¿dónde se ve Dios? Cumpliendo su propósito. Eso es lo que va a suceder. Dios lo pensó, lo llevó a cabo, y aunque nosotros y el ser humano se embolató, igualmente Él ofreció la manera de que el hombre pudiera volver a tomar ese propósito, porque al final Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Estés o no estés, creas o no creas, Dios lo va a hacer así. ¿Por qué? Porque Él se ve así, y lo que Él comienza lo termina, lo que Él dice lo cumple. Él es fiel ¿a quién? A Él mismo, a lo que Él dice. Ese era el propósito. Entonces, su propósito que era el ser humano era vivir, y es vivir con Él, y que gobierne todo lo que hay. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, como ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios, vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 26,
Ya Dios creó todo, está listo, ya sabe cuál es su propósito, ya lo definió y ahora llama a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios tomó una decisión y dio un mandato. Decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza, o sea, la imagen era ¿qué? Un ser espiritual. ¿Usted cree en Dios? ¿Por qué? Porque dentro de usted hay algo que es espiritual, que se comunica con lo que es espiritual. ¿Dios es qué? Espíritu. Y lo que se comunica con nosotros, con Dios, es nuestro espíritu, que no es nuestro, sino que es de Dios. Y también le dio alma, o sea, le dio mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. Y con ese espíritu y con esa alma, entonces, mire lo que pasó. Versículo 26. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿para qué? ¿Qué sigue diciendo? Y hay una connotación ahí, la Y. Y señoré, ¿cómo dice la otra versión? Ahí en 1.26, Génesis 1.26. Reinará, gobernará, señoreará, dominará, ¿cierto? ¿Sobre qué? Observe sobre qué. Sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el agua. El hombre iba a dominar, gobernar sobre esas cosas. Usted gobierna en su casa, gobierna en su trabajo, gobierna en su, ¿cierto? En lo que usted hace. Usted tiene autoridad, usted tiene un dominio, ¿cierto? Usted hace cosas. Y lo que vemos aquí entonces, Génesis 2, versículo 7, es que cuando lo hizo, mire en Génesis 2, versículo 7, ¿cómo lo hizo? Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué sopló Dios sobre Adán? Su aliento de vida, o sea, ¿y Dios es qué? Espíritu. Entonces, ¿qué sopló? Espíritu. Esto para algunos es un repaso, pero es para que comprendamos bien el fundamento y la solidez de lo que estamos hablando de la bendición de Dios. Y hizo entonces primero Dios un hombre espiritual. Ahí todavía no tenía cuerpo, en Génesis 1.26. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. O sea, ahí es un ser espiritual. Versículo 18. Ahí, Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde hizo Dios a Adán? ¿De dónde hizo Dios a Adán? ¿Del polvo de la tierra? ¿Del barro? No, no dice del barro. Muchas veces han hecho creer que es el barro. No, es del polvo, de ese polvillo fino que sale de la tierra. Y cuando hizo al hombre, lo vio y estaba completo o incompleto. Estaba completo, no le faltaba nada. Pero Dios en su sabiduría sabía que para cumplir su propósito tenía la necesidad
de una mujer. ¿De una ayuda qué? A ver, ¿cuántas ayudas idóneas hay acá? Una, dos, tres, cuatro. Listo. Ayuda idónea, ¿qué quiere decir? Ayuda idónea, ¿qué es? A ver, las que dijeron amén. ¿Qué es ayuda idónea? Apoyarlo. ¿Qué más? Sujetar, amarlo, respetarlo, ¿cuál? Cuidarlo. Pero resulta que la ayuda idónea se la dio ¿quién? Adán. Entonces la ayuda idónea era para que Adán pudiera cumplir ¿qué? El propósito de ¿quién? De Dios. Así que usted, hermana, usted es la ayuda idónea que Dios le ha dado a su marido para que él pueda cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que Él habite en medio de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con la mujer hoy cuando no se entiende con el marido? Pues echemos la firmita ahí, carta de divorcio, y abrámonos. ¿Qué pasó? ¿Fue la ayuda idónea? Nunca entendió que era la ayuda idónea. ¿Y el marido entendió para qué se casó? No, porque si hubiera entendido, no hubiera hecho ni hubiera firmado. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que estamos en un laberinto en el matrimonio, porque todavía no hemos comprendido por qué Dios juntó a Adán y a Eva. Y es lo que vamos a tratar de comprender. Génesis capítulo 1, versículo 28. Mire que estamos en lo perfecto allí, todavía no hay pecado, nada, estamos en lo perfecto. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue el orden? Primero tenían que fructificar. Lo segundo, multiplicar. Lo tercero, llenar la tierra. Y lo cuarto, gobernarla. Miren el orden que Dios empieza a colocar al unir un hombre y una mujer. Ahora, para que el hombre pudiera actuar, ¿cuándo dice que gobernara? ¿Cuándo es cuando el hombre empieza a gobernar? Es lo último, ¿cierto? Pero muchas veces el hombre quiere gobernar al principio, mandar, tener autoridad, quizás hacer lo que yo digo, y lo que él dice se tiene que cumplir. Entonces, a veces no le damos el orden, pero es muy claro Dios, porque Dios es un Dios de orden, que lo primero que tenían que hacer era ¿qué? Fructificar. Ahora, quiero que me entiendan esto. ¿Cuándo podía ejercer Adán y Eva autoridad sobre sus bienes, sobre su trabajo, sobre las cosas del cielo, o mejor, en el aire, en la tierra y en las aguas? ¿Cuándo podía gobernar sobre eso? Después de fructificar, de multiplicar y de llenar la tierra, o sea, multiplicar los hijos, ¿cierto? Y ahí sí podían ¿qué? Sojuzgarla, gobernar, ejercer autoridad. Entonces, nosotros vamos directamente a ejercer la autoridad cuando nos juntamos. Pero no hemos dado ni fruto, ni nos hemos multiplicado, ni hemos llenado la tierra. No estamos participando de eso. Tal vez usted sacó los hijos por adelantado. Y vamos a ver entonces acá qué es realmente
la unión entre un hombre y una mujer bíblicamente. Ahora mire ese versículo nuevamente. Para poder gobernar o tomar posesión de la tierra, se requería primero que ellos, antes de señorear, ¿qué tenían que hacer? Llenar la tierra. O sea, llenar la tierra es ¿qué? Pues sacar familias, ¿cierto? Hijos que produzcan nietos y nietos que produzcan bisnietos. Ahora, porque si usted no tiene a nadie, entonces ¿sobre quién va a gobernar? Si no hay personas, entonces sobre quién va a ejercer autoridad? Entonces se necesitaba más gente, ¿cierto? Autoridad. Pero para poder llenar la tierra, ¿qué tenía que hacer primero? ¿Qué? Multiplicarse. O sea, tenían que tener ¿qué? Hijos. Pero antes de tener hijos, antes de multiplicarse, tenían que ¿qué? Fructificar. Entonces, una cosa es fructificar y otra cosa es multiplicar. Nosotros comenzamos ¿por dónde? Por la multiplicación. Pero la fructificación nunca nos la han explicado. ¿Qué es la fructificación? Naranjas, un árbol de naranjas, ¿qué produce? Naranjas. Y cuando se le saca la semilla de la naranja, ¿qué se siembra? La semilla de la naranja. ¿Y qué sale? Un palo de mangos. No, ¿qué sale? Un árbol de naranjas. ¿Queda qué? Naranjas. ¿De qué tipo? De las mismas del primer palo. O sea que hoy comemos naranjas de las que comió Adán. Sí. ¿Y comemos guanábana de la que comió Adán? Sí. Porque eso es fructificar. Dar del mismo ¿qué? Fruto. O sea que los hijos de Adán tenían que dar su propio ¿qué? ¿El fruto de quién? De sus padres. Y los hijos de los hijos de ellos, el mismo. O sea, ¿qué era el fruto? El mismo pensamiento con respecto a quién? A lo que Dios decía. O sea que Adán y Eva les enseñaban a ellos lo que Dios decía. Y ellos le enseñaban a sus hijos lo que Dios decía. Y así la tierra iba ¿qué? Iba llenándose, se multiplicaba y se llenaba ¿de qué? Pues sí, de personas, pero se llenaba ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice ese versículo? Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Entonces, ese era en el propósito de Dios, esa era la visión, lo que tenían que hacer Adán y Eva en lo perfecto. Pero algo pasó, porque ¿qué fue lo primero que hizo Caín cuando vio a su hermano Abel? Lo mató. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas, dice la palabra. ¿Pero por qué eran malas? ¿Dónde nacieron Caín y Abel? Separados de Dios, ¿dentro o fuera del huerto? Fuera. Entonces, algo había pasado en el huerto por la cual ellos nacieron afuera. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió en la multiplicación en Adán y Eva? Ya no tenían la imagen y semejanza de Dios sus hijos. Por lo tanto, el modelo se perdió. El fructificar se perdió. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Cuál fue el pecado? El no creer lo que Dios decía. Y aquí es donde entonces vamos a mirar, entonces, ¿qué era lo primero para que Adán y Eva en lo perfecto fructificara, multiplicara, llenara la tierra y gobernara sobre todo lo que había en el cielo, en la tierra y en las aguas? ¿Qué era lo primero para poder cumplir ese propósito de Dios? Léalo, Génesis 1:28. ¿Cómo comienza diciendo? Y los bendijo Dios. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? ¿Tiene problemas en su relación personal con la persona que ama? Yo creo que todos.
Y eso que nosotros, diga, los cristianos, pues los tenemos un poquito menos que las personas allá afuera. Nosotros tenemos por lo menos a Dios. Por lo menos pedimos perdón y nos hablamos. Pero el mundo, ¿qué hace? Si no me sirvió, hasta luego, chao. Cambio, 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 cambio. Y se encuentra uno con personas que tienen hasta 4 matrimonios. Y les pregunta a uno, ¿y eso? No, es que me han salido más malas esas mujeres. Pero realmente no es el problema en la mujer, sino que el problema es ¿quién? El hombre. Porque no ha entendido el propósito del matrimonio. Entonces, ¿qué fue lo que Dios se dedicó a enseñarles a Adán y a Eva? ¿En qué gastaba Dios tiempo con Adán y Eva? En enseñarles qué. ¿Quién era Él para que entendieran su propósito y el por qué los unió? O sea que Adán la tenía clara al principio. Esta es mi ayuda idónea. Esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Por lo tanto será llamada varona porque el varón fue tomada. Cuando dice que el varón fue tomada, no solamente fue por la costilla donde Dios la hizo, porque Dios no la hizo del polvo, la hizo del hombre. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué quiere decir esto? ¿Eva entendía el propósito de Dios gracias a su marido? Sí, lo entendía. Y por eso estaba, y era la ayuda ¿qué? Idónea. Porque le ayudaba a su marido a cumplir ¿qué? El propósito de Dios. Pero hoy las parejas se unen ¿para qué? Para cumplir el propósito ¿de quién? De mi propio. Yo. Mi propio propósito. Yo voy a salir adelante, yo me voy para tal parte, yo voy a comprar esto, voy a comprar una casita allí, me voy por allá, vamos a comprar esto y esto y esto. ¿Y este es el propósito de quién? Del hombre. Y la mujer es una súper ayuda idónea porque ¿qué dice? Sí, está bien, comprémonos una casa, sí, vámonos para una finca, sí, vamos para ¿sí me entiende? O sea, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Pero lo que la mujer no entiende es que ese propósito del hombre tiene que estar alineado ¿con quién? Con el propósito por el cual Dios los unió. Pero si no hay eso, vienen los problemas, vienen las dificultades. Porque han sido un par de egoístas y orgullosos en el matrimonio o en la unión libre. Quiero sentir, quiero que me hagas esto, quiero que me des esto de comida, quiero que me tengas esto, necesito este carro, necesito esta casa, necesito esto, necesito, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y nuestro matrimonio se ha vuelto un aparente 2 en 1, que cuando uno empieza a hablar con ellos, no sabe ni qué es lo que le gusta al otro. ¿Qué color le gusta a su pareja? ¿Qué color? ¿Sabe qué color le gusta a su pareja? ¿Y sabe qué alimento o qué es lo que le gusta que él le prepare a usted cuando llega? ¿Sabe si a su marido le gustan las canas o no? Porque usted se tintura todo el tiempo. Pero usted le ha preguntado a su marido si él le gustaría también tinturarse. Le ha preguntado si le gustan las canas a él. Pero la mujer es tan tremenda porque se echa tinte todo lo que quiere. Eso no le pasan los años. Pero el marido le hace una cana. Ay, me voy a colocar aquí, va a tapar esta canita. No, ¿para qué? ¿Qué tal? No, no. Así está bien. Y uno le diga a la mujer, no, venga, así está bien. No, esto me lo quito porque me lo quito. Sí, entonces empieza uno a ver de que realmente no hay tanta unidad. Están viviendo juntos y están tratando de sobrevivir juntos en una relación que no tiene ningún propósito de Dios. Ese es nuestro problema. ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿A la manera de quién? De ellos.
pero no de Dios. Entonces, a causa de eso, hoy el muchachito de 10 años le grita a la mamá. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? Bueno, mijo, pero no me grite. Tranquilo, no se enoje que yo igualmente le tengo la comidita. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hoy los hijos, ¿quién gobierna en la casa ahora? ¿Los hijos o las mamás? Los hijos. ¿Culpa de los hijos? No. ¿Culpa de quién? ¿De la mujer? ¿Del hombre? De los dos. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo al propósito para el cual Dios los unió. Y no se han puesto de acuerdo en el propósito que Dios los unió y no dan fruto y no se multiplican y no llenan la tierra y no pueden gobernar sobre lo que tienen porque lo pierden cada rato. ¿No ha notado cuántas veces ha quebrado usted? A ver, hombres, ¿cuántos se han quebrado en el matrimonio? Yo me quebré. Yo no le podía dar la vida que yo tenía a mi esposa. Le mantenía, primero para conquistarla, ¿cómo era todo? Vida. ¿Sí o no? La conquista fue que, venga, la llevo allí, venga, la llevo allí, allí. Y yo le di a mi vida, a mi esposa, un estrato 6. Vivía para el restaurante, él tenía que ser el mejor. Para ir a pachanguear o algo, no podía ser en Armenia, tenía que ser en Pereira, por allá. Y viajecito a San Andrés, por allá, o sea, ¿cierto? Pero un día las tarjetas de crédito ya no daban, colapsaron, ya no había con qué. Entonces tuve que reunirla, decirle, qué pena contigo, pero ya no te puedo dar lo que te doy. La realidad es esta. Y muchas mujeres pueden haberse defraudado, ¿cierto? Sentirse ¿cierto? Que se acabó todo, ¿cierto? Pero la ayuda idónea, la que entiende por la cual está en el propósito de Dios con ese marido, ¿qué hace? Sigamos, corazón, tranquilo. Mañana será otro día. Dios proveerá, no se preocupe. Esa es la ayuda idónea y eso lo vamos a ver luego en una conferencia sobre la ayuda idónea. Ahora estamos viendo esto que es más general. Entonces, la razón por la cual no podían fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, era porque les faltaba algo. ¿Qué era? 1:28, ¿cómo comienza? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios después de tener a Adán y a Eva? ¿Los qué? La bendición de Dios. Bendecirlos. ¿Qué es bendecir, hermanos? Vamos a empezar diciendo, para entender bendecir, hay que entender primero qué es maldecir. Porque usted maldecir lo entiende más fácil. Maldecir es hablar mal de, ¿cierto? Decir mal de alguien. Y entonces bendecir, ¿qué es? Hablar bien de. Entonces cuando dice que, y Dios los bendijo, ¿a quiénes? A Adán y a la Eva y a la mujer. Entonces los bendijo porque porque Dios podía ¿qué? Hablar bien de ellos. Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? ¿Por qué Dios tenía que bendecir a Adán y a Eva? ¿Por qué los podía bendecir? Porque ¿qué hacían ellos? La voluntad de Dios. Porque la mujer estaba alineada con lo que Dios había dicho sobre la ayuda idónea. Y porque el hombre estaba alineado y estaba labrando y guardando el huerto, que es ¿cuál? El hogar. Entonces que Dios los bendijo. Entonces bendecir es ¿qué? Exaltarlos, alabarlos, darlos a conocer, reconocerlos, elogiarlos, enaltecerlos, engrandecerlos, porque han hecho lo que, lo correcto. Yo le hago una pregunta. ¿Dios habla bien de su matrimonio?
Dios exalta su matrimonio. Dios lo hace reconocer ante los demás en su matrimonio. Es su matrimonio un ejemplo para los otros que no conocen de Dios. Si no lo es porque falta algo. ¿Qué? La bendición. Falta que Dios hable bien de usted y de su cónyuge. Pero algo tenía que hacer Adán y Eva para que sucediera eso. Cuando Dios bendice el matrimonio. Cuando nos ponemos de acuerdo con lo que Él dice. Ese ha sido el ingrediente que no hemos podido entender en todos estos años de matrimonio. Y que nadie nos lo explicó. Usted no es culpable porque nadie se lo enseñó. Pero hoy sí. O sea, usted hoy sabe que los errores que usted ha cometido en su matrimonio, que las fallas que ha tenido, han sido debido a que usted no conocía a Dios. Y usted creyó que era me enamoré. ¿Me amas? Sí. ¿Tú me amas? Sí. Casémonos. Porque es que tenía un deseo de estar contigo. Me soñaba estando contigo. Pero resulta que a los 4 o 5 años me sueño con la vecina. Y de otros 10 años me sueño con la de la esquina. Porque eso no era ni amor, ni era el propósito de Dios. Así que la mujer que está buscando marido, ¿qué es lo primero que tiene que ver en el marido? Que el que esté alineado ¿con quién? Con Dios. ¿Y con su qué? Propósito. Ahí usted ya puede dar un pasito de fe. Bueno, sigamos charlando, conozcámonos, sigámonos hablando. Pero cuando se conocen, ¿qué es lo primero que la mujer tiene que ver en un hombre? El temor de Dios. Y cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo, estamos hablando de reverencia y respeto a lo que Dios dice. Si el hombre no respeta ni valora lo que Dios dice, pues usted ya sabe qué le va a pasar en el matrimonio. Van a haber dificultades, problemas, infidelidades, griterías, violencia, golpes, lastimaduras. Psicológicamente la va a acabar, porque es un indio completo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del cacique y del indio? Cuando sucedían los matrimonios de los indígenas, cuando la mujer como que ya no le estábamos gustando mucho al marido, no la podía dejar. Entonces hablaron con el cacique. Tenemos este problema. Yo no me siento bien como mujer, con mi mujer. Entonces el cacique, pero se no la puede dejar. Ya tiene hijos con ella. ¿De qué va a vivir? ¿Cómo se va a sostener? Mire todo lo que pasó. Bueno, entonces pongamos una nueva norma, que me puedo conseguir otra. Entonces voy a tener 2. Y así con la nueva, pues puedo empezar otra vez a disfrutar y no estoy abandonando la otra, sino que le estoy dando las cosas que necesita. Al punto que llegan a tener hasta 4 mujeres. Y sabía que hoy en día ya se está viendo eso. Él bendice cada vez que la pareja hace ¿qué? La voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que la voluntad de Dios o en la pareja tiene que ser perfecta, no. Cometemos todos los errores. Es que no somos Adán y Eva en lo perfecto. Estamos viviendo en un mundo ¿qué? Caído, y somos imagen y semejanza ¿de quién? De Adán y Eva. Pero tenemos que nacer de nuevo, y en nuestra vida ¿quién viene a vivir? Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos guía a la verdad?
¿Quién es el amigo de ustedes en la oración? ¿Cómo se puede una familia, o mejor, una pareja, decir en Cristo que ya están aburridos, que no nos entendemos, es que con usted no se puede hablar, es que con usted ya no hay comunicación, es que ya con usted no se puede ni esperar, mejor dicho, ya me va a tratar mal, si dicen que están en el propósito de Dios? Entonces, si hay peleas en el matrimonio, es porque ese matrimonio, ¿cómo está? Desalineado del propósito de Dios. O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la meta para que un matrimonio dure toda la vida? Tener y estar enfocados en el propósito de Dios para que la bendición de Dios llegue. De lo contrario, seguirás luchando con tus fuerzas y te vas a cansar. Y a la final, ¿sabe a quién le va a echar usted la culpa? La mujer que tú me diste. No, es que esa mujer no me sirvió. Yo quería alcanzar esto y eso y eso, pero no, ella no me dejaba. Pasó algo. Génesis capítulo 26, versículo 1. Así que era importante para poder entender el perdón, para entender lo que es la comunicación, lo que es las relaciones sexuales, todo lo que usted sabe de un curso matrimonial cualquiera. Y en Dios, si son buenos. Pero si no tenemos este fundamento, todo lo que vayamos a hacer en los talleres no sirve, porque va a ser una exigencia, va a ser una normativa, va a ser obligado. Pero si usted no está de acuerdo al propósito, más bien no haga el taller. Siga viviendo su vida. A ver cuánto le dura. Sabemos lo que va a pasar. Pero ¿cuántos quieren? A ver, mujeres, ¿cuántas quieren que su matrimonio perdure hasta que la muerte los separe? ¿Sí? 1, 2, 3. Uy, Rosa cayó en cuenta. 4. Y yo sé que hay hermanas que han tenido tristeza en sus vidas porque han perdido a sus maridos. Pero ahora que lo perdieron, anhelarían tenerlos, ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que tampoco la mujer esté sola. Y yo sé que hay hermanas que están esperando a ese príncipe azul. Así sea con polvo, con lo que sea, pero que llegue, ¿cierto? Que llegue. Pero llega si estamos de acuerdo y alineados con la voluntad de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Aquí está entonces Abraham. ¿Y tiene de mujer a quién? ¿Cuál es la mujer de Abraham? Sara. Pero Sara era muy bonita. Era muy bonita. Pero había hambre. Había crisis matrimonial. No había para carro, no había para moto, no había para gasolina, no había para muchas cosas. Y se tuvieron que ir a buscar en otra parte a ver si conseguían. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Cuál fue la orden? No vuelvas al mundo. Porque Egipto, ¿qué es? El pecado, el mundo. No vuelvas al mundo. Habita en la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quinto, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ahí.
¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? ¿Cómo le va a ir con sus hijos y sus nietos? Si hiciera ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, la bendición de Dios es que Dios va a hablar bien de su hogar, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, si hace lo que Dios le dice. Y es más, versículo 4, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta aquí ha llegado. Pero mire el versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Ahora mire lo que pasó. ¿Sabe qué hizo él? Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Quién vivía en Gerar? Mire el versículo 1. Abimelech, rey de los filisteos. ¿Se fue para donde Dios le dijo? No. Se fue a Egipto a vivir donde estaba el rey Abimelech, porque es que allá había ¿qué? Prosperidad, comida, todo. Y entonces para entrar tenía un problema. La mujer, y era muy bonita. Entonces le dijo a la mujer, bueno, vamos para allá, ¿y qué tal? Y usted tiene que sujetarse a mí. Usted va a decir que es mi hermana. Para que no me maten a mí, qué pesar de mí. Me matan, se causa su marido. ¿A quién ama usted? A ti. Ah, bueno, entonces haga lo que yo le digo. Y efectivamente llegó y qué tal, y él dijo, no, es que está mi hermana y qué tal. Y entonces el rey Abimelech empezó a hacerle caritas. Esta mujer está muy bonita. Y empezó como a visitarla. Porque pues el rey tenía todo el derecho a cualquier mujer que no tenía marido. Pero cuando él trató de acercarse a ella, le empezó a salir llagas y a enfermarse. Hasta que un día observó que Abraham estaba hablando con ella muy juntita. Y se dio cuenta que era la mujer de él y le dijo, ¿cómo hiciste esto contra nosotros? ¿Cómo nos mentiste en esto? Isaac. Ay, es que tenía miedo que me mataran. Entonces, más bien yo dije que era mi hermana para que así no se metieran conmigo, porque yo sé que a usted le gustaba a mi mujer, entonces me mandaba a matar a mí y ya esa estaba libre para salir con usted. Pero ese proceso de tiempo fue largo y Abraham nunca recibió la promesa, nunca fue bendecido por Dios. ¿Debido a qué? A la mentira. Pero ya después se dieron cuenta de toda la cosa. Versículo 26. Entonces ya se dieron cuenta. Y entonces el rey Abimelech dijo, no, váyase con su mujer. Es más, le voy a dar esto y esto y esto. Y váyase, va con platica, va con ganado, va todo eso. Pero no nos la deje acá porque es un daño para nosotros. Estamos todos enfermos a causa de eso. Y el rey más todavía. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. O sea, ya él se había ido de la tierra y se fue otra vez a la tierra que Dios le dijo que tenía que ir. Y cuando llegó a la tierra que Dios le dijo que tenía que ir, entonces empezó a ¿qué? A prosperar. Y empezó a prosperar, a ser bendecido por Dios. Y estaba ya con tanta autoridad y todo eso, que ya era alguien muy importante. Tanto que el rey Abimelech fue a hablar con él, a pedirle un favor. 27. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¿Por qué?
Porque ya había colocado Dios sobre Abraham y Sara, ¿qué? Sobre Isaac. ¿Qué había puesto? La bendición. Lo que él había prometido, ¿se acuerda? O sea, la bendición, la promesa de Dios se cumple cuando usted está haciendo ¿qué? Y dijimos, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué reconocía al rey Abimelech? Que la bendición de Dios estaba con él, con su esposa, que habían sido bendecidos por Dios. Podía Dios hablar de ellos, contar de ellos y mostrar lo demás, que la bendición de Dios estaba con él. ¿Por qué? Eran prosperados. ¿Por qué? Porque todo les salía bien. Porque sus negocios prosperaban. Porque sus ovejas, todo prosperaba. Podían ver. Y dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y efectivamente Dios cumplió su promesa. El rey Abimelech reconoció que la bendición de Dios estaba con ¿quién? Con Isaac. Y Dios lo bendijo, lo exaltó entre sus enemigos, porque hasta ese momento, cuando él dejó de mentir, cuando ya no escondió más a su mujer, cuando dijo, esta es mi esposa, y estamos cumpliendo un propósito que Dios nos dijo, que en nosotros serían benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Cuando se alinearon con el propósito de Dios, entonces vino ¿qué? La bendición. Y usted todavía se pregunta, ¿por qué tengo problemas en mi matrimonio? Así que ellos fructificaron, pudieron multiplicarse y prosperaban en todo y tenían ese señorío. Y termino todo diciéndole que los pasos para ser bendecidos por Dios en el matrimonio, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el principal paso para que nuestra relación como pareja dure hasta que la muerte nos separe? No hasta que Cristo venga, porque pues puedo morir mañana, ¿no? Pero ¿cuál es la clave para que tengamos matrimonio para toda la vida? ¿Y Dios es fiel qué? ¿Dios es fiel a qué? A lo que Él dice. Usted haga lo que Dios dice y Dios hace qué? Lo prospera. O sea, Dios no está por allá con la bendición acá. A ver, ¿a quién se la doy? Tin Marín de Opin, güey. A ver, no. Eso, Dios no está, este sí, este no. No, no. Él mira que la pareja, ¿ese qué? Alineada con el pensamiento de Dios. Y si está alineada, eso obliga a que la palabra se cumpla. O sea, Dios no está ahí con un, ese sí, ese no, mañana sí, mañana no. No, no, ya, el cheque está firmado. Vaya, cóbrelo. O sea, Él es fiel a qué? A lo que Él ya dijo. El problema entonces es que todavía creemos que es que Dios está por allá dando vueltas y, Señor, ay, ¿qué pasó? Jesús, mira cómo estamos. A ver, no, les falta, ya vengo. No, o sea, Dios no está corriendo para ir para acá. Él ya está expuesto, ya dijo, ya lo dijo. Él ya dio el mandato. Él le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba que dé semilla, hierba verde que dé semilla. ¿Qué está haciendo la tierra? Obedece. Y así el hombre le ponga una bomba atómica. ¿Qué pasa después de unos 50 años como en la... Vuelve y sale. Amarilla, azul, verde. La tierra obedece. Las naranjas
obedecen. Los animales obedecen. O cuando usted ve una burra que diga, ya me cansé de las, un burro que haga eso, ya me cansé de las burras, voy a conseguirme un caballo, una yegua. O un delfín. Ay, no, ya no quiero ser más delfín, ahora quiero ser ballena. Ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Sí? Ese es el problema del ser humano. Ahí está. Pero todavía creemos que es que, ¿cierto? No, ya está. Ahora, miremos entonces los pasos para ser bendecidos por Dios en su matrimonio. Primero, Génesis 2:23. Ahí terminando porque se nos alargó. Génesis 2:23. 2:23. Digo entonces a Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. ¿Qué es ser una sola carne? ¿Tener relaciones sexuales? Nada que ver. Que los dos estén alineados con el pensamiento de ¿quién? De Dios, para que no sean dos sino uno. ¿Por qué? Porque ¿quién casó a Adán y a Eva? Dios. Entonces los bendijo cuando ellos estaban alineados con Dios. ¿Qué es lo primero que la pareja necesita hacer? Ponerse de acuerdo con Dios, no con la pareja. No con la pareja, sino con Dios. Que la mujer se ponga de acuerdo con el pensamiento de Dios, que el hombre ponga de acuerdo con el pensamiento de Dios. Entonces, como consecuencia, Dios los ve ¿qué? Uno. Eso nos va a causar ¿qué? Lloro, lágrimas, humildad, quitar el orgullo, quitar el egoísmo de la pareja y decir, me equivoqué, sí, me equivoqué. Y no solamente uno, los dos. No, yo me equivoqué primero. No, yo me equivoqué primero. No, yo. Ya van a ir peleando porque no. Listo, reconocemos. ¿Y ahora qué? Segundo, Marcos capítulo 10, versículo 8. Marcos 10, versículo 8. Y los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué prospera Dios? ¿Qué matrimonio prospera Dios? Al que ve como uno. Esa es la parte difícil. ¿A quién le corresponde ser que Dios los vea uno delante de él? A los dos. Entonces los dos tienen que estar ¿qué? Alineados. Entonces vamos a hacer un taller. Vamos a hacer unas conferencias para poder alinearlos en el propósito de Él. Y entonces usted comenzará un año nuevo en la bendición de Dios. Sé que hasta el momento algunos han sido bendecidos, pero por pura ¿qué? Misericordia. Usted tiene matrimonio es por misericordia. Si usted no entiende eso, no lo sabía, tiene matrimonio es por pura misericordia. Porque Dios ha tenido ¿qué? Paciencia. Paciencia. Esperando no hasta cuando se cansa, esperando usted cuando quiere o decide creer lo que Dios ha dicho. Lo otro está en Amós capítulo 3. Amós
Si lo encuentra, si está en su Biblia, si lo encuentro en la mía. Amós, capítulo 3, versículo 3. Pasos para recibir la bendición. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer entonces después de los dos pasos que dimos? ¿Estar qué? De acuerdo. Es después de que vamos a hacer ese taller y hacer esas cosas, es listo. Me pongo de acuerdo contigo. Pero no comience usted a decirle, bueno, si usted cambia primero, entonces yo miro a ver si puedo cambiar. No, tiene que haber un qué, un mutuo acuerdo. O sea, hoy, a partir de hoy, si usted va a hacer este taller con nosotros, lo primero que vamos a hacer es una promesa hoy. Y es que de ese momento usted no va, en el tiempo del taller, no va a juzgar a su pareja, no va a exhortar a su pareja, no va a recriminar a su pareja y no le va a exigir a su pareja. Vamos a hacer un break. Paremos a tomar gasolina para el carro, para recargar el carro para que nos lleve hasta donde queremos llegar. ¿Ok? ¿Listo? Juan capítulo 17, versículo 20. La última. Para recibir la bendición. Juan capítulo 17, versículo 20. Si eso hacemos y a eso nos proponemos, entonces mire lo que Jesús dijo en 17:20. Jesús está orando al Padre. Ya pidió por él, pidió por sus discípulos y ahora mire cuál era el propósito. Mire la manera de orar de Jesús. 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? ¿Cuál es la gloria que Dios le dio a usted? Diga, el Espíritu Santo. La gloria de Dios ahora en nosotros está por el Espíritu Santo. Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Entonces, ¿cómo es que Dios los ve uno? Por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los va a poner ¿de qué? De acuerdo en lo que Dios dice para poder ser ¿qué? Bendecidos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo es Jesús con el Padre? ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando comenzó el ministerio? ¿Ponerse de acuerdo con quién? Con el Padre. Y era el Espíritu Santo el que hacía los milagros. El Padre le decía, hoy vas a sanar fulano de tal. Ah, yo voy allá, listo. ¿Y quién lo sanaba? El Espíritu Santo. ¿Qué había entre ellos? Unidad. ¿Eran cuánto? Uno. Esa es la unidad que Dios quiere. ¿Dónde? En tu hogar. En ustedes. La prioridad, hombre, en su hogar, ¿quién es? Su cónyuge. No los hijos. No son los hijos. No son los nietos. La prioridad es su cónyuge.
para que cuando estén alineados con el propósito de Dios, entonces el mundo, ¿quiénes? Mis familiares, mis propios hermanos de sangre, mi familia allá afuera, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, vean que, usted tiene un bonito matrimonio, hermano. Me encanta cómo se trata a su esposa. Maravilloso usted cómo trata a su marido. Entonces, ¿ellos qué van a ver? A Dios. Y el amor de Dios y el propósito de Dios en sus vidas. Entonces la gente va a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. La gente está buscando, las parejas están buscando, yo quiero eso. Pero como no saben del propósito, ni saben lo que tienen que buscar, entonces creen que con el dinero van a cubrir todo. Todo. Y usted sabe como yo, que ha tenido dinero, que eso no le va a traer felicidad, sino antes le trae problemas. No es que el dinero sea malo. La palabra dice que el dinero no es malo, el amor al dinero. Entonces, ¿para qué trabajas? Tienes que alinearte con Dios. ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Para qué nos dio ese trabajo? ¿Para qué Dios nos dio esa oportunidad de vivir cómodos o que nos dio lo que nos dé? ¿Está alineado con el propósito? Así que, ¿crees en Dios? Pero debido a las circunstancias de tu vida, ¿no has tomado las decisiones correctas para alinearte con Él? Tal vez te pasó lo de Isaac. ¿Has tenido que negar tu matrimonio? ¿Has tenido que negar tu trabajo? ¿Has tenido que negar tus hijos? ¿Has tenido que negar? ¿Cuántas cosas has tenido que negar que no existen? Con tal de que no te hagan daño. Con tal de quedar bien con quién. Queremos quedar bien con todo el mundo, menos con quién. ¿Nadie te explicó por qué razón Dios mandó a casarse al hombre y a la mujer? ¿Alguna vez te explicaron por qué Dios casó a Adán y a Eva? Hoy lo sabes. ¿Para cumplir qué? El propósito de Dios. ¿Por qué existe el matrimonio? ¿Quién puede entonces bendecir un matrimonio? La gran pregunta, ¿quién bendice el matrimonio? Dios. Pero Él ha delegado unas autoridades. ¿Qué persona o qué pareja podía casar a Set? ¿Quién casó a Moisés? ¿Quién casó a Abraham? ¿Quién casó a Isaac? Sus padres. Porque podían dar ¿qué? ¿A quién puede casar un pastor? Pues a casarlos a todos. Pero ¿cuántas veces me han dicho a mí, pastor, para que nos case? ¿Cómo así? ¿Usted me tiene que casar? Venga, primero conozca de Dios, haga el curso matrimonial y si entendió, entonces ahí sí. Discipulado, curso matrimonial y después sí. Pues que yo me programé en 3 meses para casarme. De malas. Porque yo lo estoy casando es para que usted y la bendición de Dios prospere por ¿cuánto tiempo? Hasta que la muerte los separe. Porque ni lo va a pagar. Al cura sí le pagan, pero al pastor nunca le pagan. Yo no soy el pastor, no, pero nos encanta. ¿Por qué? Entonces, qué autoridad puede bendecir o ha delegado Dios para bendecir el matrimonio? Un hombre que viva conforme a la voluntad de Dios y que pueda brindar testimonio de su hogar de que la bendición de Dios está con él.